La unicidad de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 10 dice la palabra de Dios: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué significa Isaías 43:10? ¿Y cuál es la importancia y la enseñanza principal de este versículo de la palabra de Dios? El libro de Isaías es uno de los escritos más importantes del Antiguo Testamento, donde este único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, le recuerda por medio del profeta a su pueblo Israel que no hay otros dioses ni deidades formadas ni antes ni después. Esta es la demostración de la unicidad de Dios. Este pasaje fue escrito por el profeta Isaías, quien vivió en Jerusalén en el siglo VIII antes de Cristo. Isaías tenía una tarea difícil en la vida, que era llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y hacia una vida más piadosa en la obediencia a los mandamientos que Dios había dado a Moisés para que diese a su pueblo Israel. En el capítulo 43 del libro de Isaías, el profeta se dirige al pueblo de Israel y les habla de la misericordia de Dios y su amor eterno hacia ellos. Él les recuerda cómo Dios los ha protegido y salvado en el pasado y cómo Él seguirá haciéndolo en el futuro. En este versículo de la palabra de Dios, Isaías le dice al pueblo de Israel que ellos son los testigos de Jehová, que son los testigos de este único y verdadero Dios y que deben de dar testimonio de Él y comunicar su mensaje al mundo. También dice que son el siervo escogido por Dios para conocerle y entender que Él es el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y que no hay otro aparte de Él. Cuando Isaías dice que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, significa que Dios es el único Dios supremo y no hay otro poder o deidad en la existencia comparable a Él. Por eso hoy en nuestros tiempos modernos también testificamos que solo existe un único y verdadero Dios que por amor a su pueblo escogido y al mundo se manifestó en carne y conocimos su nombre: Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta la importancia de dar testimonio del único y verdadero Dios, Jesús de Nazaret, y comunicar su mensaje al mundo, que aún sigue siendo relevante para todo aquel que crea en Él, como dice la palabra de Dios. Por eso predicamos y mantenemos la misión de Dios de hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y difundir el amor de Dios entre las personas a nuestro alrededor, enseñando en el nombre de Jesús de Nazaret que solo existe un único y verdadero Dios, que en su amor por la humanidad se manifestó en carne y se dio a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para redimirnos de nuestros pecados, y que no existe sino un solo Dios verdadero, que es el mismo Jehová de los ejércitos, que se manifestó en carne, como lo enseñó Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:16, recordándole a Timoteo lo que Isaías dijo también a Israel: y entendéis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jesucristo es ese mismo y único Dios verdadero. Es el mismo Jehová de los ejércitos, cumpliendo la promesa que había dado a Israel por medio de los profetas. Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la unicidad de Dios. Dios te bendiga.